Ok, se ve bien mi presentación, ¿verdad? Sí, ahí se ve bien. Muchas gracias. Ok, chicos. Bueno, hoy día vamos a hablar de, como les decía, UX Design, Design Thinking y Lean Construction. Lean Construction. Curioso, le iba a poner I, pero en realidad estaba todo el día, así que le dejé leer. Bueno, vamos a discutir un poquito qué es UX Design, qué es Design Thinking, los 5 factores que influencian el diseño UX, usabilidad. Vamos a hablar de 7 técnicas de UX. Vamos a hablar un poco de storyboarding y Design Thinking and Lean Construction. ¿Ok? Estamos entendiendo que el UX Design. UX Design pone a las personas en el centro. Y eso significa que nos movemos desde la perspectiva del producto, del artefacto en sí mismo, y nos enfocamos en las necesidades de las personas. De alguna manera, el UX Design tiene elementos Lean, sin quererlo, ¿verdad? Entonces ustedes consideran y planean en función de qué proceso humano están considerando. Se especifica el contexto de uso, se especifican requerimientos del usuario y requerimientos organizacionales eventualmente. Se establece un diseño preliminar de soluciones, se producen esas soluciones, y se evalúa ese diseño comparándolo con los requerimientos del usuario. Entonces aquí uno se hace la pregunta, ¿reúne los requerimientos? Sí. Bueno, la solución se entrega al cliente. No, se devuelve. Pero en realidad UX Design es mucho más que esto. Y toma tiempo construirlo. Acá ustedes, bueno, esta es la analogía de un río, donde en realidad las rocas han sido suavizadas por siglos por el impacto del agua. Bueno, no vamos a tomar siglos para diseñar, hacer un buen producto y considerar la experiencia del usuario, ¿cierto? O el UX. Pero toma tiempo. Ahora, algunas cosas que me gustaría verificar que algunas personas consideran que UX en el contexto digital, el UX design o el diseño orientado a la experiencia del usuario está directamente relacionado con el diseño de la interfase del usuario. Es un subproducto del UX design, la interfase del usuario, pero no es lo mismo. Entonces, si uno, por ejemplo, compara lo que es si uno compara lo que debiera ser UX o cómo debiera ser entendido versus cómo se ve en la práctica, uno podría entender las diferencias, ¿cierto? Por ejemplo, UX Design podría ser entendido desde el punto de vista de investigación de campo, entrevistas cara a cara, testeos de usuario para la creación de productos, recopilación y organización de estadísticas, crear lo que se llama personas, bueno, yo voy a explicar todas estas cosas más adelante, pero prototipado, usabilidad, arquitectura de información, creación de taxonomía, diseño visual, todo eso es UX Design. Pero como normalmente es visto el UX Design como diseño de interfase y diseño visual. Punto. Y en realidad el UX es el diseño intangible de una estrategia que nos trae una solución. Desde la perspectiva de complejidad y percepción, el diseño de la experiencia de usuario UX Design, como su nombre lo sugiere, es acerca de diseñar la experiencia ideal de uso de un servicio o un producto. Y como tal, esto involucra todos los tipos de productos o servicios que se podrían desarrollar en distintos dominios industriales. Por ejemplo, el diseño involucrado a la exhibición de un museo. ¿Okay? Por ejemplo, este señor Alan Cooper, que presenta vamos a irnos al link acá abajo, si ustedes saben quién es, dice que humans
los seres humanos siempre han sido emocionales y siempre han reaccionado a los artefactos en el mundo de una forma emocional. Eso quiere decir que tenemos que entender no solamente la interacción del usuario con un producto o un servicio desde la perspectiva práctica, sino también de la perspectiva emocional. Necesariamente hay un concepto, hay un aspecto emocional de la interacción del usuario, que va a influenciar la manera en que el producto es capaz de satisfacer las necesidades del usuario. Entonces, en términos generales, la experiencia del usuario es simplemente cómo las personas se sienten cuando usan un producto o un servicio. Entonces, cada instancia que hay una interacción humano-objeto o interacción humano-computadora, que es súper importante en todo el trabajo que se hace en el ámbito de Human-Computer Interaction. Bueno, en toda interacción que hay de un humano con un objeto, con un artefacto, esto tiene asociado una experiencia del usuario. Y en general, los profesionales de diseño de usuario, de diseño orientado al usuario o UX Design, están interesados en entender la relación que existe entre los usuarios humanos, las computadoras, productos basados en computadoras, entre otras cosas. Entonces va a ser un poco la discusión hoy día pensando en el desarrollo de interfaces computacionales, software, y que es un poco lo que hemos discutido en este curso, o por lo menos parte de lo que hemos discutido en este curso. Por ejemplo, bueno, y aquí se dan algunos ejemplos, websites, interfaces. ¿Por qué el diseño de usuario es relevante? ¿Por qué tenemos que molestarnos en entenderlo? En el pasado los diseños eran más simples, entonces los diseñadores que hacían diseñaban productos que ellos pensaban que eran cool, que eran suficientes para los clientes. Y tenían la fe de que los clientes les gustara y los compraran. Pero ¿qué ha pasado? Que con la evolución de los mercados, de la industria, la evolución también de los, perdón, de los consumidores y sus preferencias, lo primero que ha pasado es que hay mucha más competición hoy en día para tener, cuando ustedes ponen cualquier tipo de producto, o piensen, por ejemplo, en productos online, hoy día hay mucha mayor competición. Y segundo, cuando se diseñaban productos de la manera que lo comentaban, que el diseñador diseñaba algo que pensaba que era cool, no había consideración absoluta del usuario y su interacción con el producto. Entonces, el éxito o la falla del desarrollo de un proyecto básicamente se basaba en la suerte que podía tener el diseño y qué tan apropiado fue la puntería del equipo de diseño. Esto para, no se dice achuntarle, apuntarle a un diseño que pudiera tener éxito. Ahora, UX Design viene muy de la mano de lo que se llama también, de lo que se llama Design Thinking. Muchas veces se ocupan particularmente equipos de diseño ocupan esto en forma en diseño industrial, por ejemplo, en diseño gráfico, se ocupan en forma conjunta. ¿Y qué es Design Thinking? Es un proceso iterativo en el cual se busca comprender al usuario, se establecen suposiciones y se desafían y se redefinen problemas en un intento de identificar estrategias y soluciones alternativas que permitan establecer que no sean necesariamente soluciones que aparentemente en el principio funcionen, y tratar de mejorar nuestras reacciones iniciales
de cómo entendemos el producto y cómo entendemos el producto desde la perspectiva de satisfacer las necesidades del cliente. E ir un poco más allá. De modo ¿por qué? Porque uno de repente puede tener una cierta suposición de qué aspecto específico, técnico de nuestro producto puede satisfacer a un cliente de una manera específica. Pero a lo mejor esa suposición que estoy haciendo es diferente de otro diseñador. Y eso va a tener una importante reflexión, porque al final eso también va a reflejar cómo distintos usuarios pueden tener distintas percepciones acerca de nuestro producto o servicio. Al mismo tiempo, el Design Thinking proporciona un enfoque basado en solución para resolver problemas. Proporciona una manera de pensar y trabajar, así como también de métodos prácticos para resolver problemas. Bueno, Design Thinking se mueve alrededor de un interés profundo en desarrollar una comprensión de las personas para los cuales se está diseñando el producto o servicio. Entonces, esto ayuda realmente a desarrollar, a observar y desarrollar lo que se llama empatía con respecto al usuario medio. Entonces, esta capacidad de empatía es uno de los aspectos fundamentales en Design Thinking. ¿Y cómo nos ponemos los zapatos del usuario? Cuando Ford desarrollaba sus autos y ofrecía su Forte, era un enfoque bastante arrogante, diría yo, porque tiene una frase súper famosa que decía: pídanme el modelo que quieran, siempre les voy a dar el modelo T, o pídanme el color que quieran, siempre les voy a dar el color negro. Y básicamente eso reflejaba que había un mercado que no era muy complejo y que los usuarios, y en realidad la competencia de los automóviles eran vacas y caballos, ¿verdad? Entonces, es necesario entender acá que con la evolución de los mercados, con la evolución del usuario, con la sofisticación de los consumidores, y que es algo que Taiichi Ohno y Shigeru Shingo se dieron cuenta, que en realidad los clientes son distintos, son más sofisticados, tenemos que satisfacer sus necesidades de distintas formas. Bueno, básicamente se entiende que uno tiene que producir un producto que sea capaz de empatizar con las necesidades del cliente, entender al cliente, entender la psicología de sus emociones. Entonces, es un proceso sistemático, por supuesto, basado en ciencia y arte, que permite desarrollar esta empatía. Ahora, el Design Thinking ayuda también en el proceso de cuestionar el problema, cuestionar las suposiciones y cuestionar las implicancias de una potencial solución. Design Thinking es muy útil en resolver problemas que no están bien definidos, para reestructurar y reestructurar el problema con un enfoque que se centre en los humanos, creando muchas ideas en sesiones de lluvia de ideas y adoptando un enfoque práctico para el prototipado y testeo. Y ahí es cuando entran hay algunas ideas Lean también, que es, por ejemplo, cuando ustedes quieren prototipar algo, ustedes no desarrollan el producto completo refinado, ustedes desarrollan lo que es el producto mínimo viable, que satisface, que tiene las mínimas características técnicas para satisfacer las necesidades de un cliente. Y en ese sentido, minimiza los ciclos de diseño y facilita el testeo y el aprendizaje. Entonces, el Design Thinking involucra una experimentación continua, donde se dibuja, prototipea, testea y se desarrollan nuevos conceptos de ideas. Ahora, ¿cuáles son las fases de Design Thinking? En forma lineal, si uno las define, primero es empatizar con su usuario, definir las necesidades de los usuarios, el problema, y aprender, ganar conocimiento a partir de eso. Idear. ¿Y cómo se idea? La parte de ideación, básicamente desafiando preconceptos y suposiciones y creando ideas para soluciones innovativas. Una vez que la siguiente etapa es prototipado para crear soluciones y se testea. Ahora, si ustedes ven la figura del lado derecho, no es un proceso lineal en realidad. Ustedes pueden partir definiendo algo
Y después van al proceso de idear, pueden tener continuo feedback o retroalimentación de la parte de empatizar, y después van a la parte de ideación, hay prototipado, pero el prototipado puede generar nuevas ideas, y que básicamente retroalimentan la etapa de ideación y se desarrolla un nuevo prototipo. Después esto se testea, pero el proceso de testeo crea nuevas ideas, y se vuelve de nuevo a la etapa de ideación, o incluso se puede volver a la etapa de empatizar, porque se aprende de cómo se aprende de usuarios nuevos a través del testeo, o se aprenden nuevas características de los usuarios a través del testeo. También el testeo revela conocimiento e insight que permiten redefinir el problema. Entonces, en realidad, no es un proceso lineal. Y es por eso que es súper importante cuando uno está en este proceso de creación y de prototipado y testeo, que uno trate de desarrollar el mínimo esfuerzo de prototipado, no de conceptualización, de prototipado a través del producto viable mínimo, para un testeo más o menos ágil y un aprendizaje también ágil, de modo de volver rápidamente a la etapa de, si se necesita la etapa inicial, rediseñar cuestiones y mejorarlo. ¿Sí? La verdad que me encanta el proceso, porque es el proceso creativo que se sigue en investigación, pero también un proceso creativo que se puede aplicar al desarrollo del proyecto. Un ejemplo es un camión. Un camión va cruzando un puente y se queda atrapado. ¿Quién ha visto algo así alguna vez? Yo una vez lo vi en Santiago. Fue gracioso. Bueno, en este caso, este es un caso real, creo que en Inglaterra. El tipo calculó mal la altura del camión, bueno, se quedó parado. Entonces llegan policías, llegan bomberos, llegan rescatistas. ¿Y qué pasa? Todos los rescatistas, todos empiezan a proponer soluciones. Ingeniero. El ingeniero dice, bueno, desarmemos el puente. El bombero dice, no, desarmemos el camión. El rescatista dice, no, saquemos la parte del motor, la parte de donde va el conductor, todo eso, y después empezamos a empujar con una gata hidráulica la parte de donde se transporta lo que sea, la parte blanca, este cubo que no me acuerdo cómo se llama, atol, no sé. Pasa un niño y mira lo que está pasando y se acerca a las personas que están discutiendo ahí. Y que fíjense que cada persona discute desde su propio nicho o espacio de conocimiento. Y en realidad es como nosotros pensamos. Nosotros tratamos de aplicar lo que nosotros sabemos bien. Porque aprender nuevas cosas toma más tiempo. Y las personas ya con el tiempo se vuelven reacias a aprender nuevas cosas, ¿verdad? Porque requiere tiempo, requiere romper estructuras de pensamiento y de comprensión de cosas. ¿Y qué pasa? El niño dice, ¿por qué no desinflan las ruedas? Y básicamente la solución para el problema era desinflar las ruedas. Desinflando las ruedas se podía liberar el camión. Entonces, un poco eso es lo que representa Design Thinking. ¿Cómo podemos tener un pensamiento out of the box, completamente innovativo, para generar ideas? No fijarse a ideas preestablecidas. A veces pensar, bueno, yo creo que esta debe ser la solución, siguiendo este camino. Pero ¿y qué pasa si probamos otro camino que a lo mejor no conozco? Pero a lo mejor puede ser más interesante. El otro día estaba escuchando un podcast de una persona el desarrollo de DeepMind, un tipo que tiene un doctorado en neurología, neurología creo, y también un grado en ciencia de la computación, software engineer. Y el tipo decía, bueno, que muchas veces todas las ideas que descartamos inicialmente y por ideas que nos parecen más factibles, realmente son, después cuando las consideramos, son las ideas que son más creativas y tienen mayor probabilidad de ser exitosas. No significa mayor probabilidad de que sean fáciles, que sea fácil el camino para que sea exitoso,
sino que la idea en sí mismo, el valor de la idea es mucho más potente que aquella idea que nos parece más factible, porque esa idea que nos parece más factible normalmente es una idea que tiene algunos elementos que ya hemos testeado en el pasado. Y a veces no es el mejor camino para resolver un problema. Ahora, generar ideas creativas y soluciones comprendiendo a las personas desde una perspectiva holística. Bueno, el Design Thinking tiene una sólida fundación en ciencia y racionalidad. Entonces, el Design Thinking trata de generar una comprensión holística y empática de los problemas que las personas enfrentan. Entonces, básicamente, el Design Thinking trata de empatizar con los seres humanos. Esto involucra conceptos subjetivos y ambiguos que inherentemente están relacionados con emociones, necesidades, motivaciones y aquello que empuja el comportamiento. Entonces, la naturaleza de generar ideas y soluciones en Design Thinking significa que este enfoque es tradicionalmente más sensible e interesado en el contexto en los cuales los usuarios operan y los problemas y obstáculos que ellos enfrentan cuando interactúan con un producto. Y esto es súper interesante, porque en el fondo no es pensar desde la perspectiva de cómo el producto va a satisfacer mis necesidades y va a resolverme un problema, sino más bien cómo yo, usuario, voy a enfrentarme a situaciones que van a estar afectadas por mi contexto, el contexto de trabajo, mis valores, la forma en que yo interactúo en el mundo, pero también y cómo eso a su vez genera problemas, obstáculos en el uso del producto. El elemento creativo de Design Thinking se encuentra en los métodos usados para generar soluciones de problemas y el insight en las prácticas, acciones y pensamientos de usuarios reales. Ahora, hablemos un poco de los factores que influencian la experiencia de usuario. Son 7 factores y que los voy a desglosar ahora. Hablar un poco primero, cuando estamos desarrollando un producto o un servicio, uno se pregunta, bueno, si un producto no es útil para alguien, entonces, ¿por qué alguien, una empresa, le gustaría traer ese producto al mercado? Si no tiene propósito, el producto es muy difícil, es poco probable que sea capaz de competir por la atención de los clientes y del mercado y generar y es difícil que el producto o servicio sea útil y proporcione un propósito específico a los clientes. Ojo, que acá el término útil tiene referencia a lo que percibe el cliente. Y de hecho puede ser considerado un producto útil, aunque no derive beneficios no prácticos, como por ejemplo que sea entretenido de usar o que tenga un aspecto estético atractivo. Por otro lado, la usabilidad, qué tan usable es un producto o servicio, se relaciona con la capacidad de los usuarios para lograr sus objetivos finales con un producto en forma efectiva y eficiente. Por ejemplo, un juego de computador que requiere 3 juegos de joystick o controles no es muy usable para las personas. Por lo menos por ahora, porque las personas, ¿qué pasa? Tenemos 2 manos solamente, ¿cierto? Tiene que ser fácil de encontrar. Y eso se refiere a la idea de que un producto debe ser fácil de encontrar, sea un producto digital o sea un producto o información digital. ¿Y cuál es la razón de esto? Es que si ustedes no pueden encontrar un contenido, por ejemplo, específico que ustedes quieran en la web, ustedes van a parar de buscarlo, ¿cierto? Entonces tiene que ser accesible. Credibilidad. Se relaciona con la habilidad del usuario a confiar en lo que el producto proporciona.
no solamente con la idea de que el producto tiene que funcionar como se supone que tiene que funcionar, pero también que a la larga y por una cantidad de tiempo razonable, de acuerdo a la información proporcionada, el producto va a funcionar y va a proporcionar lo que los anuncios prometen, ¿cierto? Y se ajusta al propósito que promete, ¿cierto? Tiene que ser deseable. Y esto se transmite a través de la marca, a través de la imagen, a través de la identidad, la estética y el diseño emocional. Entonces, un producto puede ser ridículo esto, pero desde el punto de vista marketing, sí, es verdad. Entre más deseable es un producto, es más probable que el usuario quiera jactarse, o quiera, ¿cómo se dice en jactarse? Quiera show off o brag. En español sería jactarse, ¿no? No voy a buscar. ¿Nadie me ayuda? Presumir. Muchas gracias. Presumir. El usuario va a estar mucho más, va a ser mucho más proclive a presumir del producto y lo que va a atraer a otros usuarios. Por ejemplo, bueno, me voy a poner yo como ejemplo. Me compré unos zapatos de fútbol nuevos. Que son Nike, que son como súper... zapatos de fútbol que no tienen cordones, que tienen alta tecnología. Pero los compré porque me gustaron. Pero después me di cuenta que el equipo donde juego, todos miraban mis zapatos, que además son naranjos, así bien brillantes. Y la verdad es que sí, empecé a como fanfarronear de mis zapatos. Además, justo ese día que me compré los zapatos jugué súper bien. Entonces, ¿qué pasó al fin de semana siguiente? Me empezaron a preguntar dónde los compré. Y me van a creer que el fin de semana siguiente dos llegaron con zapatos parecidos. Entonces sí, pasa. Bueno, presumo con esas cosas simples de la vida. No sé si presumiría con un auto o una casa. No, me da vergüenza presumir de esas cosas, pero hay gente que lo hace. Ahora, como les digo, la lógica es que ese proceso de fanfarroneo va a generar deseo en otras personas. Es curioso cómo la psicología humana funciona, ¿verdad? Accesible. Es acerca de proporcionar una experiencia para la cual puede ser para la cual los usuarios pueden acceder y, y básicamente puede considerar un amplio rango de usuarios. Esto quiere decir que usuarios con distintas preferencias, con distintos backgrounds culturales, incluso con distintos niveles de educación, etc., pueden tener acceso al producto. También hay yo no voy a hablar de marketing, pero también hay una cuestión que se llama segmentación de los mercados. Entonces también ustedes tienen productos que son para ciertos segmentos y no son para otros. Pero bueno, un poco una forma, el marketing puede ser un poco racista y sí, lo puede ser, pero bueno. Pero básicamente la idea es que personas inclusivas con problemas como en la visión, sordera, movimiento o problemas de aprendizaje puedan tener acceso y usar apropiadamente el producto. Y valor. Bueno, finalmente el producto debe entregar valor al cliente, ¿cierto? Y si recuerdan la definición de valor es fundamentalmente la satisfacción de las necesidades de un cliente, cualquiera de estas sea. Entonces, pero si lo vemos desde la perspectiva del negocio, el producto debe entregar valor al negocio que lo creó y a los usuarios que lo compran o usan, ¿cierto? Entonces, si sin valor, es probablemente que el éxito inicial de un producto sea corroído en el tiempo porque no se sostiene. Entonces, bueno, ahí empezamos un poco la discusión de estrategia. Un producto puede competir dos formas, valor o costo.
yo creo que una forma más sostenidas en las cuales un producto puede defenderse y permanecer en el mercado, al menos por un tiempo, es valor. Bueno, y obviamente el costo va a ser un factor relevante, pero si ustedes parten por costo es difícil, porque cuando compiten por costo, básicamente son productos súper simples, fósforo, lápices. Básicamente tienen que venderlo, no hay diferenciación desde el punto de vista de valor, el valor es pequeñísimo. Y por lo tanto tienen que ofrecerle un precio muy barato. Y compiten por básicamente precio. Usabilidad. Bueno, la ISO 9421-11 describe a usabilidad como la extensión para la cual un producto puede ser usado por usuarios específicos para lograr metas específicas, con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto especificado de uso. Ahora la pregunta es, ¿por qué esto es importante? Porque si la usabilidad es importante, porque si no los usuarios no pueden lograr sus metas eficientemente, efectivamente, de una forma satisfactoria, es muy probable que el usuario busque soluciones alternativas para alcanzar sus metas. Y por lo tanto, se mueva de un producto a otro, lo que va a afectar la rentabilidad y competitividad de una compañía, ¿cierto? Entonces, pongamos esto en forma simple: si tu producto no es usable, el UX es malo y los usuarios te dejarán por tus competidores. Y aquí el problema es que los diseñadores de un producto están tratando de encontrar formas de desarrollar productos que tengan longevidad, es decir, que tengan un atractivo sustentable. Entonces, por lo tanto, se tiene que asegurar que los productos son usables, si no, se pierde el riesgo de perder usuarios, ¿cierto? ¿Cuáles son las 5 características importantes acá de uso? Primero, efectividad. Efectividad es acerca de si el usuario puede completar sus metas usando el producto o a través del servicio con un alto grado de exactitud. O sea, por ejemplo, yo quiero... Pucha, no me quiero poner yo siempre como ejemplo, pero supongamos, vamos a poner un ejemplo X, ¿cierto? Una persona quiere moverse de su trabajo, de su casa a su trabajo, y tiene que usar la carretera, ¿cierto? Y compra un automóvil, un carro, no sé cómo le llaman en Colombia, carro, ¿verdad? No, eso es en México. ¿Cómo le dicen en Colombia, muchachos? Se me olvidó, hace tanto tiempo que no voy a Colombia. Carro, un Carro. carro también. Ah, muy bien. Nosotros en Chile le decimos auto, no sé por qué, pero bueno. Bueno, efectividad, y estaba hablando de la efectividad, entonces yo me quiero mover y básicamente, por ejemplo, para mí es importante llegar rápido y llegar y manejar de forma segura. Entonces, a lo mejor me compro un auto un auto que no tenga mucha tecnología, pero básicamente sea rápido. Y voy en la carretera y le pongo velocidad crucero, pero básicamente no me permite, tengo que ir frenando, activando la velocidad crucero, de repente la ruta me salgo de mi pista. Entonces, claro, cumplo un objetivo de llegar rápido a mi trabajo, pero no de forma segura. Después me pongo a mirar otro automóvil que tenga elementos más autónomos, sensores que permitan, por ejemplo, mirar las líneas de la carretera, ¿cierto? Mantenerme en la pista, que tenga sensores de distancia con otros vehículos, por lo tanto, ustedes pueden activar ¿cómo se llama? La velocidad de crucero, pero se aseguran que el auto en forma inteligente va a reducir la velocidad si ustedes no alcanzan a reaccionar. Entonces, yo creo que desde la perspectiva de satisfacción en forma precisa de mis necesidades, el segundo caso lo hace en forma más exacta, más precisa. Entonces eso tiene relación con un poco con la efectividad. Eficiencia. Eficiencia tiene que ver con velocidad. ¿Qué tan rápido el usuario puede tener el trabajo hecho o lograr lo que quiere? ¿Sí? En este caso, el vehículo me permite llegar rápidamente de punto A al punto B. Involucramiento, engagement, es no solamente acerca de si algo luce bien, sino que también luzca ok. O sea, el vehículo tiene que lucir fantástico.
Ayer, por ejemplo, iba a buscar a mis hijas al colegio y veía un señor de China, tengo que decirlo, porque son normalmente los que tienen esos autos acá, que llegan a un Ferrari, probablemente de último año, increíble. Pero les juro por Dios que el tipo tenía casi agachado, salía del auto, levantaba la puerta del auto. No sé si alguno de ustedes tiene un Ferrari, pero yo no tengo Ferrari. Y el tipo se tenía que casi agachar y estaba no sé, estaba súper cerca del suelo. Entonces, el auto luce increíble, pero por ejemplo, un tipo como yo no me interesa agacharme tanto, porque además me duele las rodillas. Entonces, o desde el punto de vista de comodidad, ustedes pueden tener un auto que sea súper rápido, un automóvil, un carro que sea súper rápido, pero no es muy cómodo, la suspensión no está buena, tienen que ajustar el asiento de forma mecánica, etc. Tolerancia al error. Bueno, se tiene que eliminar, independiente de la sofisticación o complejidad de un producto o servicio, los errores. O sea, los errores no son aceptables los errores en los productos hoy en día, ¿cierto? Si ustedes compran ¿cuánto cuesta el Apple más caro en Colombia? $1.000, $1.200 debe costar, americano, ¿verdad? El celular. ¿Alguien Sí, yo sabe? sí creo que cuesta eso más o menos. Sí, mi celular debe costar $50. Bueno, el otro día lo descubrí porque un estudiante mío, estudiante de doctorado, tenía ese celular. Entonces, y me dice estudiante, bueno, que tenía un defecto, tenía una pequeña raya donde estaba la cámara. Y dije, ¿cuál es el problema? Pues me costó $1.200. Hoy día, por lo que uno paga, por productos que ofrecen cierta gama, bueno, y él no se lo compró solamente por lucir el celular, se lo compró por otras cosas, porque también tiene muchos sensores, capacidad de hacer escaneo láser, capacidades para hacer realidad virtual de alta fidelidad, y otras cuestiones más. Pero bueno, el tema es que ustedes no aceptan errores, o sea, y por lo tanto es casi estándar industriales. Hoy día los productos chinos, por ejemplo, que en el pasado uno se cuestionaba mucho la calidad de los productos chinos, hoy día tienen una calidad extraordinaria. Yo tengo mis celulares Huawei, por ejemplo, que lo tengo hace 3 años todavía, y funciona impresionante. No sé si es la misma experiencia para todos, pero han tenido mayor penetración en los mercados producto de la mejora de la calidad de sus productos. Bueno, y facilidad de aprendizaje. Si ustedes quieren un producto que sea usado regularmente, entonces ustedes quieren que los usuarios aprendan a usar las características del producto fácilmente, ¿cierto? De modo que ustedes llegan la forma en que usan el producto llega a ser una forma de ser segundo lenguaje, ¿cierto? Cuando ustedes textean en su celular, ¿quién se acuerda? Bueno, yo me acuerdo, es más viejo que ustedes, pero en los primeros celulares tenían teclas así como los computadores, ¿cierto? Y después de repente hubo un cambio y uno se acostumbró a eso. Y después hubo un cambio en que había pantalla y no había nada más. Y uno decía, pero ¿cómo voy a interactuar con esto? Y después descubrimos, pero es que ustedes pueden abrir menús y pueden hacer lo que quieran con una pantalla. Y yo veía a chicos, veo chicos jóvenes, bueno, y mi esposa, también que un poco más joven que yo, un poco más tarde, que ocupa los dos dedos gordos, los dedos gordos de la mano, para escribir en forma mail en 2 segundos, o texto. Yo todavía ocupo un solo dedo, y el dedo índice. Pero bueno, es mi forma de interactuar con esto. Pero lo que quiero decir es que sí, resulta súper fácil para las personas usar celulares hoy día. Bueno, y en términos del carro, bueno, también tiene que ser fácil de usar, ¿cierto? Hoy día ustedes, el otro día me subí, andaba en el auto de un amigo que se fracturó la mano jugando fútbol, y se había comprado un Mercedes, no sé, pues, del último año, y básicamente no sabía cómo partirlo. Entonces empecé a buscar dónde está, bueno, partí, tenía, no sé, creo que tenía activación por voz, y tenía un holograma bueno, me pareció impresionante. Mi auto es un Ford,
que tiene tecnología, pero no tanta. Y tiene un holograma y que básicamente tiene realidad aumentada para guiar el vehículo. Me pareció maravilloso. Pero nada, me costó como 10 minutos entender el auto. Y después de eso ya lo manejé, y se lo dejé en su casa. Entonces, así de fácil tiene que ser. Y estamos pensando que hoy día un carro, un carro con tecnología, son máquinas súper complejas. Bueno, particularmente los autos que usan petróleo, ¿verdad? Los autos eléctricos como los Tesla son mucho más fáciles de usar. Perdón, más fáciles de usar. Sí, son más fáciles de usar, pero también son menos complejos en términos de la cantidad de piezas. Tienen una complejidad que es más bien de electrónica y tecnología inteligente. Ya, mucho va a hablar de autos. Hablemos de técnicas de investigación para UX. Si ustedes quieren identificar si su producto satisface las necesidades del cliente, ustedes tienen que probarlo. Y por ejemplo, hay distintas técnicas. Una técnica podría ser el uso de cartas, donde se identifican distintos aspectos que son relevantes para el usuario. Por ejemplo, en los vehículos, el confort, la distancia, la velocidad, la tecnología, etcétera, y se empieza a identificar, y los usuarios pueden identificar a través del uso de cartas, ¿cierto? Que cada carta tiene muchas cartas, y pueden básicamente categorizar en orden de prioridad cuáles son los aspectos más importantes. Entonces ustedes van registrando esa información si testean a muchos usuarios. Revisión de expertos, tienen un experto, por ejemplo, no sé, Niki Lauda, no sé si estará vivo, pero Hamilton prueba el auto. Y hace una revisión experta del auto. Está bueno, ¿verdad? Traqueo de movimiento de los ojos. Es súper importante, por ejemplo, en estudios de dónde coloco los productos en un supermercado. Si, por ejemplo, los corredores de los supermercados están diseñados cuidadosamente. No crean que están puestos en forma aleatoria. Están ubicados de modo que los consumidores compren más cosas. Y, por ejemplo, las personas se enfocan en ciertas áreas de las vitrinas que en otras. Entonces hay ciertos productos que se ubican en áreas más visibles. Hay un caso que me parece súper interesante, Walmart, que lo aprendí hace como 20 años, y era que Walmart se dio cuenta que si ponía los pañales al lado de la cerveza, vendían más pañales y más cerveza. ¿Saben por qué? Porque muchas noches los papás tenían que quedar cuidando a los bebés, porque las mamás salían. Entonces los papás con bebés se juntaban con otros papás. Entonces tenían que tener pañales para cambiar al bebé, pero cerveza para ver el partido de fútbol. Bueno, técnicas para por ejemplo, identificar eso es sensores de traqueo de movimiento de la visión. Y donde, bueno, pueden combinarlo con inteligencia artificial, machine learning, y pueden traquear el movimiento de los ojos de las personas cuando están, por ejemplo, usando un producto, por ejemplo, un celular con un nuevo diseño de pantalla. Ustedes quieren saber qué aspectos son los más relevantes en el uso. Y le hacen un montón de preguntas al usuario, pero el usuario también, mientras lo usa, va enfocándose en ciertas tareas, y ustedes pueden ver dónde se enfoca más. Y a lo mejor el área que se enfoca más es el área que representó más problemas para resolver tareas, o a lo mejor el área que representó más, le facilitó la forma de hacer tareas. Que sí. Aplicamos ese tipo de tecnología particularmente en realidad virtual en el laboratorio, pero para básicamente cosas similares, pero un poco distintas, como por ejemplo, donde se enfocó más una persona para resolver una tarea específica. Si tiene que, por ejemplo, aprender a ejecutar una tarea específica en terreno, o tratar de evitar hazard o peligros en construcción. Estudios de terreno, observar al usuario en su contexto real y tomar nota de cómo interactúa con el producto. Testeos de usabilidad. Hay muchas técnicas de testeo de usabilidad. Hay un manual que les recomiendo a mis estudiantes de UX Design,
que ocupa uno de mis colegas en Computer Science para el curso de Human Computer Interaction. Y la verdad que es un manual bastante grande, donde ustedes pueden ocupar distintas técnicas, como por ejemplo hablar alto y decir lo que ustedes, cuando están interactuando con un producto, y ustedes a la vez van diciendo qué es lo que quieren hacer. Por ejemplo, yo estoy con mi celular en la mano y quiero abrir una aplicación. Entonces, mientras lo hago, digo, quiero abrir la aplicación para ver mi cuenta bancaria. Después voy al menú opciones. Esa es una forma de hacerlo también a través de cuestionarios apropiadamente diseñados que consideren distintas cuestiones emocionales, cognitivas, psicológicas. Bueno, la observación y combinación de distintas técnicas, como por ejemplo hablar alto, cuestionario y observación directa de la interacción con el producto. También uno puede hacer testeo de usabilidad remota. Si uno, por ejemplo, tiene un producto que es online, entonces uno puede tener una reunión con otra persona por Zoom y tener un cuestionario, un montón de ejercicios y experimentos diseñados para poder capturar información. Por ejemplo, algunas cosas que nosotros hacemos, porque bueno, aplicamos esto en nuestros diseños de realidad virtual y realidad aumentada. Muchas veces lo que el usuario está haciendo, nosotros lo registramos todo lo que el usuario está haciendo, cada una de las acciones, y por ejemplo usamos lo que se llama Behavioral Sequence Analysis, análisis de la secuencia de comportamiento, que básicamente representa que en cada paso del uso del medio ambiente de realidad virtual vamos viendo qué es lo que hizo el usuario, qué decisión tomó, cómo reaccionó. Y lo vamos sistemáticamente estructurando. Y eso lo podemos observar por las grabaciones de lo que hacen en el medio ambiente de realidad virtual, porque lo grabamos, pero también grabando las reacciones que tiene o movimientos que tiene el usuario. Eso lo combinamos con traqueo de movimientos de sus ojos, con algunos elementos de medición biométrica como sudoración, palpitaciones del corazón, y a su vez con cuestionarios que pueden ser online. Una vez que va terminando el ejercicio, va respondiendo preguntas en el mismo computador, etc. Y este otro enfoque, lo que se llama user personas, o personas usuarios, básicamente es interesante porque yo nunca lo he aplicado, pero es básicamente imaginarse un usuario. Ustedes se imaginan, no sé, María, y María, sus papás son brasileño, alemán, mamá brasileña, papá alemán, creció en el eje cafetero en Colombia, en alguna, no me recuerdo qué zona, pero estuve ahí, pero una zona bien caliente, y le gusta correr, porque le gusta sudar, no sé, le gusta correr a las 12 del día, por ejemplo, no sé. Y le gusta, no sé, usar ropa deportiva cómoda, súper cómoda, que produzca la sudoración, que sea cómoda al vestir, que sea flexible, etc. Zapatillas de correr cómodas. Bueno, y ustedes se imaginan las características de un usuario y después se imaginan cómo ese usuario va a usar el producto a partir de la conceptualización de cómo el usuario cree que se comportaría y cómo es. Ahora, es como una simulación mental casi, pero lo interesante es que al diseñador le hace preguntarse preguntas acerca del producto y desafiar sus propias suposiciones y simplificaciones en el diseño del producto. Y eso yo creo que es una de las características fundamentales del uso de personas. Storyboarding es uno de los que más me gusta. ¿Y qué es esto? Básicamente, antes que les muestre ejemplos, básicamente representar la historia de cómo ustedes creen que algo va a ser usado. ¿Sí? Esto partió con Walt Disney. Cuando Walt Disney dibujaba sus historias de Mickey, ustedes recuerdan que en el pasado uno dibujaba, bueno, todavía, pero de manera computacional. En el pasado
uno dibujaba marcos o frames de una escena estática. Después dibujaba la siguiente y, por ejemplo, está el ratón, pero movió un poco un brazo, lo está levantando. Después el siguiente, el tercer marco o frame, el brazo está un poco más arriba. Entonces, a partir de las máquinas estas como cinematográficas que van pasando cada marco en frente de luz, ¿cierto? La generación de movimiento a partir de esta imagen estática se genera a partir del movimiento y de cambiar de una imagen a otra rápidamente, ¿cierto? Entonces tenían que generar miles de estas frames. Entonces Walt Disney descubrió que en vez de mostrar todo esto a sus diseñadores, dijo no, voy a mostrarle aquellas partes donde haya eventos críticos. Entra Mickey, por ejemplo, a una habitación. Otro evento crítico, conoce a Minnie. Otro evento crítico, llega el bully. Otro evento crítico, Mickey Mouse, el ratón Mickey salva a Minnie, etc. Y esto es lo que se llamó storyboarding. Bueno, y esto ha sido usado mucho en el área de películas, de desarrollo de cartoons, y también en el desarrollo de productos. Y se usa mucho, y nosotros lo usamos mucho en el desarrollo de mediante realidad virtual, realidad aumentada, también el desarrollo de juegos, videojuegos se usa mucho, y permite visualizar desde una perspectiva general cuál es la historia a la que va a estar expuesto el usuario. Y eso también se puede aplicar también como cómo me imagino yo que va a ser usado un producto por un usuario. Entonces, vamos por ejemplo, este es un ejemplo súper estructurado, como bien de ingeniería. La descripción dice que los storyboards son estructuras de gráfico jerárquico. Entonces, los nodos compositivos son llamados episodios, o sea, cada rectángulo se llama episodio, mientras que los nodos atómicos son llamados escenas. Entonces, por ejemplo, tengo el primer escenario al lado derecho, en la primera imagen entra la habitación, y esto puede ser subdividido en escenas. Toma la llave, inserta la llave en la puerta, en la cerradura, da vuelta la llave, open, o abre la puerta y pasa la puerta, ¿cierto? Entonces, estos nodos atómicos o escenas pueden representar documentos como videos, pinturas, archivos de texto, en cualquier formato, y permite representar algunas actividades de los humanos, de personas aprendiendo, profesores, tutores o acciones, o cualquier otro tipo de actividad en sistemas digitales, ¿cierto? Como por ejemplo un juego. El uso de estos nodos en la gráfica de Storyboard permite la representación de experiencias anticipadas a un gran nivel a diferentes niveles de detalle. Entonces, lo interesante con esto es que ustedes pueden comunicar el intent o el intento de diseño. ¿Qué es lo que ustedes quieren lograr con, por ejemplo, el diseño de una página web? Esta es una página web, por ejemplo, que ustedes quieren para tutoriales, de lo que sea. Entonces, por ejemplo, la primera página o landing page, la primera página que abren, van a ver la introducción, objetivo, rol, y van a tener glosario, preguntas frecuentes, recursos. Y después pueden tener, pueden observar, pueden tener distintos roles, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, porque esta página, ustedes están empezando una página web que permita desarrollar tutoriales. Entonces pueden tener diseñadores, pueden tener una persona que sea el manager del proyecto, etc. Pero los que más me gustan a mí son estos. Este es el storyboard de evacuación para tsunami, un proyecto que llevamos haciendo ya varios años con estudiantes de pregrado. Esperamos tener estudiantes de pregrado este año. Y básicamente este storyboard es acerca de cómo se observa el comportamiento de personas evacuando durante un tsunami. Entonces, en la primera imagen, la imagen 1, al lado izquierdo, arriba, representa a una persona caminando. Después pasa por un letrero que dice, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer en un tsunami? Pero normalmente uno nunca toma atención a esas cosas. Después sigue caminando, en el número 3, después en el 4, de repente hay un terremoto. ¿Sí?
y se empieza a todo ver con polvo, con ruido, con... Yo estaba en hartos terremotos, así que sé cómo es la cosa. Después la persona cae como inconsciente y despierta y empieza a abrir los ojos y se da cuenta del daño, de todas las cosas que hay. Y después empieza todo el proceso de evacuación y a enfrentarse a distintos desafíos. A mí me encantó esto, lo hizo uno de mis estudiantes porque me pareció divertida la forma gráfica en que lo mostró, pero además uno puede entender rápidamente cuál es su intento de diseño, ¿cierto? Y tú puedes, y el equipo que está trabajando, diseñando, por ejemplo, pensemos que un producto puede rápidamente proporcionar información, sin necesariamente programar nada, ¿cierto? Esa es una de las gracias de desarrollar esta parte, que es parte del prototipado. En el fondo es prototipado, pero un prototipado en papel, o lo pueden hacer en forma digital, pero antes de desarrollar nada. Ok, tomémonos 5 minutos, muchachos, y volvemos. Ok, Vicente.
¿Aló? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, ahora voy a hablar de la última parte de Design Thinking y Lean Construction. Es un caso que me encontré muy bonito. Es la aplicación en la etapa de diseño de conceptos Lean y de Design Thinking en África. Y me parece bonito porque la aplicación, creo que hay situaciones también parecidas en Latinoamérica, por lo menos en Chile, en las cuales suceden cosas similares. Entonces me pareció que es una aplicación muy bonita, la verdad. Pero bueno, hablemos del caso. En 2019, 10 voluntarios de Autodesk pasaron 2 semanas en Kigali, Ruanda, como parte de un partnership con una firma local, se llama Grupo Diseño Más, y algunas personas o miembros del Centro de Diseño Africano. Basado en Kigali, el grupo de diseño africano trabajó como un complemento de las escuelas de diseño y arquitectura para ayudar a los estudiantes, la educación de los estudiantes a través de un programa de 2 años, un programa intensivo de 2 años. Los voluntarios de Autodesk trabajaron con MAS y el Centro de Diseño Africano para proporcionar entrenamiento de software, generar conexiones con empresas sin fines de lucro locales y comunicación de estudio entre constructores ruandeses y la empresa de diseño, el grupo de diseño MAS. El estudio de comunicación fue inicialmente estructurado con una simple cuestión: ¿cómo se puede educar a nuestros constructores para entender planos con menos y de una manera eficiente en la administración de construcción? Hablé un poquito de MAS. El diseño MAS se enfoca intensamente en el diseño, en un enfoque sustentable centrado en humanos para desarrollar proyectos, incluyendo el uso de materiales y mano de obra local. La mano de obra local, nos vamos a referir acá como constructores, normalmente no tienen un entrenamiento o especialización común y sólida como lo que pasa en países desarrollados. En países desarrollados, ustedes deben saber, tienen que tomar un curso o cursos y prepararse, digamos, en cuestiones básicas como el procedimiento apropiado de construcción, las leyes de construcción, etc. Que no es necesariamente lo que pasa en países en vías de desarrollo. Bueno, adicionalmente, la mayoría de los constructores hablaban el dialecto local, Kinyarwanda. Entonces, ¿cuál era el problema? No había mucha familiaridad con las convenciones y el lenguaje de los planos. Y esto a veces conducía a interpretaciones literales de los planos. Por ejemplo, en un caso, uno de los constructores, cuando vio una nube que, por ejemplo, podía representar, no sé, podía representar internet o lo que sea, pero era una nube que representaba algo dentro de la simbología del plano. Bueno, el constructor básicamente dejó un espacio con la forma exacta de una nube en el muro de hormigón, porque pensaba que tenía que hacerlo. En otro caso, por ejemplo, otros constructores trataron de imitar exactamente los patrones que se generan, por ejemplo, cuando ustedes tienen una losa o una parte que se instala cerámico, y el arquitecto normalmente va a ocupar unas líneas, una representación de la textura del cerámico, para representar que va el cerámico ahí, pero después en las especificaciones dice cerámico tipo tanto, ¿cierto? Bueno, los constructores acá trataban de representar exactamente como salía en el plano. Entonces, por estos problemas de comunicación, Diseño Más se encontró que deberían tomar cierto grado de responsabilidad en la supervisión y la gestión de la construcción. Pero sin embargo, eso significaba un problema de budget, de costo,
que ellos no se había establecido desde un principio con el cliente. Y como firma de diseño no eran responsables de eso. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo solucionamos este problema? Bueno, Autodesk y el diseño más, ambos aplicaban la metodología de Design Thinking como parte de su identidad corporativa. Entonces eligieron ocupar esta técnica como un método para proporcionar información sin sesgo y desarrollar empatía en las soluciones finales. Entonces, en 2 semanas los equipos hicieron ejercicios de observar, comprender, prototipar y testear. Los participantes en este estudio involucraron voluntarios de Autodesk, staff de Diseño Más, miembros del Centro de Diseño Africano y constructores. El objetivo del estudio fue crear y testear métodos para incrementar la efectividad de la comunicación. Entonces, ¿cuál fue el caso? En el caso estudio, primero se partió con un workshop de empatía. Entonces, derivado de aprendizaje experiencial y técnicas de inversión, este workshop fue diseñado para permitir a los participantes construir empatía para distintos desafíos que enfrentan los constructores. Entonces, como para un ejercicio de calentamiento, a los participantes se les preguntó, se les solicitó crear una lista de convenciones de los planos que eran difíciles para los constructores, para entender de parte de los constructores. Texto en inglés, símbolos de arquitectura, etc. El uso de las técnicas en esa lista no fue permitido durante la duración del workshop, porque básicamente tenían que encontrar una manera de comunicarse que no necesariamente usara los símbolos que se ocupaban en el occidental, ¿cierto? Entonces, el workshop tuvo 4 partes: diseño, comunicación, construir y reflexionar. Durante la parte de diseño, se crearon equipos, y cada equipo diseñó y construyó un edificio, un puente. Después, durante la fase de comunicación, cada grupo se le dio un tiempo determinado para crear instrucciones visuales que permitieran ilustrar el diseño del edificio, del puente, por Dios. En la fase de construcción, durante el ejercicio se le preguntó a cada equipo que recrearan el diseño de otro equipo sin ninguna ayuda, usando solamente las instrucciones preparadas previamente por los equipos. Es decir, si ustedes están en un equipo, agarran las instrucciones de otro equipo para tratar de diseñar y para tratar de construir su puente. Finalmente, en la fase de reflexión, los equipos reflexionaron sobre los desafíos que ellos enfrentaron en comunicar e interpretar el intento de diseño. Y ahí hay una fotografía de algunas de las construcciones que hicieron con distintos materiales y como el plano, si ustedes quieren, al lado más derecho, y pueden ver la cara de las personas ahí. Bueno, no lo comenté, pero este es un paper de la Conferencia Internacional de Lean Construction. Y bueno, cuando presentaron este paper, fue bastante gracioso las reacciones que tenían, comentaban las reacciones que tenían algunas personas alrededor de todo el ejercicio. Pero me encanta, porque en realidad hemos hecho ejercicios parecidos acá y este ejercicio particularmente lo queremos implementar. Bueno, después se pasó a un ejercicio de mapeo de parte involucrada, stakeholder y pensamiento de organización. Entonces, siguiendo una visita a terreno, los miembros de construcción y ADC, se me olvidó cómo se llamaba. Centro de Diseño Africano, perdón. Miembros del Centro de Diseño Africano fueron preguntados, se les solicitó desarrollar un ejercicio de organización del pensamiento. Entonces, cada participante se le solicitó escribir observaciones positivas y negativas acerca de los procesos de diseño y construcción usando post-its, ¿cierto? Las observaciones en post-it fueron pegadas en un muro, ¿cierto? Y organizadas por tópicos. Por ejemplo, todas las observaciones relacionadas al soporte de techumbre tuvieran un detalle complejo. Y los
costos subsecuentes, los sobrecostos subsecuentes fueron agrupados en forma, fueron puestos juntos. Este ejercicio nos permitió para una recolección democrática de observaciones, así como que de modo que todos los participantes contribuyeron dependiendo de la experiencia o qué tan extrovertidos fueron. Entonces se empezó a acumular información relevante, ¿cierto?, del proceso de diseño y construcción que afectaba a distintos constructores. Después se pasó a la etapa de prototipado. Después de estudiar los problemas de comunicación entre distintas partes involucradas en el diseño y construcción de edificaciones, a través de la observación y comprensión, soluciones potenciales, distintas soluciones fueron exploradas, que básicamente tratarían de solucionar, tratarían de enfocarse en los mayores, en los principales actores involucrados en el proceso, fundamentalmente los constructores locales y los diseñadores demás. Entonces en el prototipo 1 se diseñó un plan de entrenamiento para los constructores. Una de las misiones principales del diseño más es empoderar a las comunidades locales y por lo tanto recursos educacionales reusables y escalables para los constructores fueron desarrollados para construir experiencias y crear oportunidades para futuro empleo. Basado en el proceso de descubrimiento, los fellows del Centro de Diseño Africano se les preguntó desarrollar prototipar un plan de entrenamiento y desarrollar un método para testear el programa con los constructores. El segundo prototipo fue proponer estándares realizados por Diseño Más. Básicamente, las convenciones de dibujo, los planos de Diseño Más, estaban basadas en estándares estadounidenses. Me imagino que se refieren a América, ¿no?, como todos estos gringos, a Estados Unidos. Y se le encontró que... Perdón, si dije gringo. Y se encontró que no todos los medios fueron efectivos para comunicarse con los constructores ruandeses. Entonces, basado en el proceso de descubrimiento, los miembros del Centro de Diseño Africano se les solicitó desarrollar un set de estándares revisados y desarrollar un método para testear el programa con los constructores. Y básicamente este método fue basado en la lógica con la que trabajan los constructores ruandeses, ¿cierto?, y tratar de desarrollar métodos revisados y simplificados, que fueran simples de entender para ellos. Y además, utilizando el lenguaje local. En términos del diseño de entrenamiento, de un plan de entrenamiento para los constructores, se consideró las lecciones aprendidas en los ejercicios anteriores. Entonces, el equipo decidió que un set más simple de planos debería ser utilizado para ilustrar los conceptos principales. Entonces, los miembros del Centro de Diseño Africano diseñó un kit de entrenamiento para ser distribuido en terreno. Entonces, este kit, ¿qué contenía este kit? Esto es muy interesante. Un modelo físico del edificio y un set de planos. El modelo, que era simple, se podía abrir o se podía dividir en dos, y podía mostrar una sección, por ejemplo, y se podía observar las fundaciones. Se abría básicamente un modelo, era un prototipo físico que permitía ver el interior de las habitaciones, ver las fundaciones, y un poco darle un sentido más explícito al diseño. Y los dibujos, se entregó un set de planos que incluían planos, secciones y detalles. ¿Cuál fue el propósito de este kit? Fue suplementar una lección en convenciones de arquitectura tradicional para capataces. La lección sería pasada desde los capataces a los constructores para perpetuar el aprendizaje. Y ahí hay una fotografía un poco del prototipo. Ustedes pueden ver el prototipo físico y probablemente los planos, ejemplos de los planos se pueden ver en las tablas, en las mesas. Y el prototipo 2 básicamente fue una revisión de los estándares por Mass Design,
y fue súper claro después de la visita a los terrenos y los ejercicios de los workshops que la organización y simbología era compleja en los planos de diseño proporcionados por Max. Y no era óptimo para expresar el intento de diseño de los constructores. Entonces, los miembros del Centro de Diseño Africano desarrollaron una estructura de estándares de planos para construcción. Para testearlo, estos planos fueron, para testear si estos planos eran más útiles para los trabajadores, o los constructores, perdón, se produjo diferentes tipos de planos para, por ejemplo, muros de construcción, incluyendo un modelo, un modelo físico, un modelo 3D, un axonometric exploded, que, bueno, yo no sabía lo que era el axonometric, esa terminología, y básicamente las proyecciones axonométricas son las que pueden ver ustedes acá en la figura de abajo, donde tienen distintos gráficos. Por ejemplo, si tienen una figura una isométrica, cuáles son las partes de la isométrica, y en el fondo proporcionar visualmente en los planos imágenes que permiten entender de forma más explícita los volúmenes y las formas que tienen que ejecutar los trabajadores. Se agregó también un plan dimensionado, un plan de colores para distintos tipos de muros, secciones y detalles. Y estas fueron algunas de las cosas que se lograron finalmente a través del proceso de Design Thinking para diseño y construcción en Ruanda. Aquí tenemos algunos de los ejemplos. Muchas gracias. ¿Preguntas, muchachos? ¿Alguna pregunta? Hola, Vicente. Felipe. Más que una pregunta, tengo un comentario, como una impresión que me gustaría compartir con base en esto que nos acabas de mostrar de Ruanda. En mi concepto, la implementación de Lean o de BIM o digamos de estos temas constructivos que son innovadores en países en vías de desarrollo, como es el caso de Colombia, tienen obligatoriamente que incorporar metodologías basadas en esto que nos acabas de explicar, porque yo creo que es muy importante precisamente considerar las perspectivas de las personas que lo van a implementar, porque siento que si uno coge la teoría, lo que dicen los libros, lo que dicen los papers y lo traduce literalmente, es muy posible que no lo vayas a poder implementar y no vayas a lograr los objetivos que busques. Entonces yo creo que como profesionales que conocemos bien la teoría de fondo, debemos como tenerla en nuestra mente, saber hacia dónde vamos, pero también ser muy, muy ingeniosos en la forma en la que lo vamos a implementar de modo que nos funcione. Me parece excelente la reflexión que hace Felipe, porque y yo sé que hay distintos tipos profesionales hoy día en la clase, y tenemos arquitectos e ingenieros, pero nosotros tenemos una forma de resolver los problemas. Pero hay una componente súper importante que lidiamos con personas. Entonces hay que entender cómo el conocimiento y el cambio de comportamiento se logra a través de estrategias que son distintas a simplemente decirle a una persona tienen que hacerlo así, o este es el libro que tienen que leer, o vayan a estas clases. En realidad es un proceso colaborativo de co-desarrollo, de estrategias, de métodos, de formas de hacer las cosas mejor. Yo creo que ahí está la clave. Y es una de las cosas que nosotros hacemos mucho, por ejemplo, en mi grupo de investigación y con la colaboración con la industria, hay una directa interacción, no solamente con profesionales, con los trabajadores, con capataces, con entender. Yo creo que para mí fue un viaje bien interesante y de transformación de cómo yo conseguía desarrollar investigación en temas de gestión de construcción, que partí hace 6 o 7 años atrás. Y al descubrir todas estas cosas,
y básicamente ha sido transformador desde el punto de vista de cómo la industria, cómo las personas adoptan tecnologías, métodos, metodologías, lo que quieras. Y segundo, ha sido súper interesante el proceso co-creativo que se genera. Entonces yo creo que uno tiene que partir de la base de entender que tenemos que movernos de esta perspectiva de que yo sé cuál es la respuesta cuando a veces no la sabemos, y está bien no saberla. Y está bien saber cómo construir las respuestas en forma colaborativa, con tus trabajadores, con tus ingenieros, con tus clientes, en forma conjunta. Y por eso yo me gusta terminar esta clase con esta clase y este ejemplo, que a mí me parece súper, súper, súper potente. Porque es en África, donde nosotros siempre pensamos que, oh, es la gente más pobre con menos recursos. Oye, tenemos gente pobre con menos recursos también a la vuelta de la esquina donde nosotros vivimos, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese es el mensaje que a mí me interesa un poco dejar al final de la clase. Todo súper sofisticado, tecnología, Lean, todo súper bien. Es súper interesante y es importante. Pero todo se va, perdonen mi expresión, al carajo cuando empezamos a implementarlo con seres humanos que tienen distintos backgrounds, que tienen distintas experiencias, que tienen distintos valores, que ven la vida de una forma distinta. ¿Cómo ponemos esas personas y las alineamos en torno a un objetivo que va a ser beneficioso para todos? Entonces, un poco, ese sería el mensaje. Ok, gracias. A ver, muchachos, si no hay más preguntas, voy a insistir. Ok, ahora, si no hay más preguntas, me gustaría moverme a la etapa de proyectos. ¿A alguien le gustaría discutir su proyecto conmigo? A ver, yo no tengo problema, pero ojalá ustedes tampoco, de conversar el proyecto y conversar las expectativas o los problemas que ustedes ven en el proyecto y compartir mi perspectiva con el resto del curso, porque, bueno, somos como eh, una comunidad de práctica, community of practice, como compartimos y aprendemos de los otros, si les parece. Entonces me gustaría saber, ayer había un grupo que quería hacerme unas preguntas, no sé si hay grupos que tengan preguntas, dudas o algo respecto al proyecto. Sí, Vicente, nosotros queríamos preguntar acerca del enfoque que le vamos a dar, a ver si es adecuado, si te parece bien. Bueno, ¿cuál es el proyecto de usted? Pues no tengo el acceso ahora a la información, pero... Ok, no sé si mis compañeros están ahí. Carolina, Andrés, ¿están ahí? Bueno, parece que no. Parece que no. Bueno, te cuento, Cuéntame, más o menos tenemos pensado. somos nosotros dos solamente ahora. Ok, nosotros tenemos pensado, bueno, la tecnología que escogimos es BIM. El principio Lean que escogimos es estandarización y, y la herramienta que escogimos son los contratos relacionales. El caso de estudio en el cual nos queremos enfocar es un caso de estudio que es antiguo, bien documentado en Colombia, que fue la expansión de la refinería de Cartagena, que se llama Reficar, que fue un caso escandaloso porque pues hubo unos sobrecostos enormes y bueno, está muy bien documentado porque existe una tesis de la Universidad de los Andes que tocó ese caso y bueno, dijo pues cómo funcionaba la estructura contractual, cómo se dieron las relaciones, etcétera. Entonces por eso lo escogimos y vimos que un problema que hubo en ese caso de estudio en específico fue una mala transmisión de la información que pues se podría llamar una transmisión asimétrica de la información entre las partes participantes del proyecto, según lo que encontramos en nuestra revisión bibliográfica. Encontramos varios papers que tocan el tema de la asimetría de la información como un problema en los proyectos de construcción y pues que tiene formas
de ser solucionado. Entonces, en ese contexto, nosotros proponemos que los contratos relacionales se utilicen como marco legal para regular la transmisión de información entre las partes involucradas en el proyecto, de modo que se garantice el flujo de información correcto, digamos, establecer las reglas de juego, qué información se puede transmitir, qué no se debe transmitir, o pues digamos, no estamos interesados en que se transmita y de qué manera, para qué se puede usar, para qué no se puede usar, de modo que se solucionen conflictos relacionados con la propiedad intelectual y eso, pero al mismo tiempo se garantice la colaboración de las partes y la transparencia del proceso en el marco de un plan de ejecución BIM, como utilizando como marco de referencia un plan de ejecución BIM, de modo que dentro de ese plan de ejecución BIM pues se pongan los lineamientos de qué necesitamos en términos de información del proyecto y se regulen por intermedio de los contratos o de un contrato relacional. Ese es básicamente el enfoque que pensamos darle al proyecto. Me parece súper interesante el proyecto y me gusta, pero una pregunta. ¿Cómo usted, los contratos relacionales no solamente, uno de los aspectos fundamentales de un contrato relacional es que trata de incentivar colaboración y reducir los números, los números de cláusulas, ¿verdad? Porque básicamente uno parte de la perspectiva de que confía en el otro, ¿cierto? Tienes que confiar en otro para poder firmar un contrato. Hay gente que sostiene que porque no confías no firma un contrato con otra persona, no es verdad. Tienes que tener la suficiente confianza que la otra persona con la cual vas a firmar el contrato va a responder si algo sale mal. El punto es que los contratos relacionales también establecen las formas de los mecanismos de incentivo y motivación hasta un cierto punto. Incentivo en términos de cómo se distribuye el riesgo, o sea, el contrato relacional trata de distribuir el riesgo de una forma más equitativa, ¿verdad? Y por lo tanto, eso ya es un incentivo para trabajar en forma colaborativa. Y segundo, también los beneficios de forma equitativa. Entonces yo creo que ahí, creo que tienen que también, se pueden poner atención un poco a eso, porque yo creo que esos mecanismos también son relevantes para hacer de una relación exitosa. Es como, no sé, un novio, ¿cierto? Si tiene que haber una relación win-win en una relación de pareja, si no, no funciona. Es exactamente lo mismo. Y yo te diría que es un poco eso. Y segundo, cómo hay elementos, más bien mecanismos que permiten que se genere esa dinámica social dentro del equipo de desarrollo del proyecto. Y tiene que haber mecanismos que, por ejemplo, faciliten la información, faciliten la observación, acceso a la información rápida, explícita, y yo creo que ahí BIM juega un rol súper importante. Entonces yo pensaría, mi idea en mi cabeza es que como un bottom line, como la base de contratos relacionales, pero la aplicación práctica como tecnología me permite implementarla. Es como un poco la lógica que yo tengo en mi cabeza, pero no sé si ustedes están pensando de una forma distinta. No, yo creo que estamos pensando en una forma similar. Tal vez no la habíamos pensado desde ese enfoque en particular, pero me parece válido incorporar por un lado, los mecanismos de transmisión de información y cómo la tecnología nos puede ayudar a garantizar o a facilitar ese flujo más allá de solamente el marco legal de decir, digamos, nos obligamos, entre comillas, porque lo que es cierto, confiamos en el otro, si no, no podemos hacer un contrato relacional, a transmitirnos la información, sino que también pues usemos una herramienta que nos ayude a almacenarla, a transmitirla, que todos tengamos acceso de una manera fácil y completa. Y también, si te entiendo bien, los mecanismos de remuneración y distribución del riesgo a partir, digamos, en relación con esa transferencia de información. Yo diría que tiene que ver más con transferencia de información. Cuando uno piensa, por ejemplo, ¿qué es lo que trata de hacer los compromisos relacionales? Y yo me leí tratados legales, tratados de teoría legal de contratos relacionales varios años atrás, que me demoré muchísimo en entenderlo. Pero lo que sí me acuerdo es que uno de los aspectos fundamentales es como la filosofía que hay detrás. Cuando tú piensas cuando no existe confianza, ¿por qué no existe confianza? Primero, la confianza
es súper difícil de medirla, pero tú lo que sí puedes medir es qué tan digno de confianza eres, ¿cierto? ¿Y cómo se mide eso? Se mide con tres cosas. Se mide primero con qué tan capaz tú eres de satisfacer o de cumplir una promesa. Es decir, si tienes la capacidad técnica y el conocimiento. Segundo, ¿qué tan capaz eres de ser vulnerable a otra persona? Porque cuando tú confías, tú eres vulnerable a otra persona, ¿cierto? Y tienes que tener una capacidad de decir, bueno, soy vulnerable. O sea, aquí tienes mi corazón, no lo hagas pedazos, ¿cierto? Y tercero, que tiene que haber un set de valores, pero eso es, en el fondo, aquí está mi corazón y te lo doy, por favor, cuídalo. Pero no se me ocurre otro mejor ejemplo y en español, así que mi español se ha deteriorado con el tiempo, entonces creo que se habrán dado cuenta. Y tercero, para medir si eres digno de confianza o no, tiene que haber un set de valores que compartimos, es decir, tienes que ser una persona decente, tienes que decir la verdad, no eres corrupto o lo que sea. Entonces, uno puede incentivar un ambiente en que la confianza surja teniendo presentes esos tres elementos. Y yo creo que los contratos relacionales puede permitirlo, pero de base, antes del contrato relacional tiene que haber la intención de los socios de colaborar de una manera apropiada. ¿Me entiendes? Y el contrato relacional viene y se pone encima de eso. Entonces yo creo que tiene que ver más yo creo que para mí tiene que ver mucho más que con simplemente compartir la información de una manera apropiada. Tiene que también tiene que ver con cómo nosotros definimos estrategias que permitan a las personas colaborar y beneficiarse de esa colaboración y ayudar a otros que se beneficien y ver el valor de esa colaboración. Yo creo que tiene que ver un poco más con eso. Nada, cómo a través de la tecnología eso puede mejorarse. Hay maneras de incentivar ciertos comportamientos que son positivos. Por ejemplo, si tú quieres incentivar un comportamiento positivo de colaboración y piensas que la información y la información transparente y a tiempo es importante, bueno, entonces a lo mejor BIM puede ayudarte con eso. Listo, Espero no estar Vicente, muchas confundiendo, gracias. espero estar ayudando y no confundiendo. No, sí te entiendo bien, pues, o sea, ahora como lo veo, también es importante entrar en detalle en por qué no compartimos la información y pues básicamente ahí entra a jugar un poco la confianza, también se debe garantizar, o sea, no es solo regular que transmitamos la información, sino ir más como a la causa base que es por qué no confiamos el uno en el otro y qué podemos hacer como organización para que se den esos tres pilares que tú acabas de mencionar y podamos empezar confiando y ya después lo regularizamos. Sí, y nosotros tenemos en Latinoamérica un problema difícil que es que somos súper individualistas, que es la semilla de la generación de corrupción. Entonces, cuando uno piensa en eso, dice, bueno, ¿por qué yo estoy tomando ventaja? ¿Por qué yo estoy solo pensando en mí? Que a lo mejor no hay incentivos para que yo piense en otros. ¿Qué pasa si yo genero esos incentivos para que pueda pensar en otros y genero una plataforma que me permita entender, si pienso en otros también yo me beneficio? Y cambia el switch. ¿Sí? Bueno, Claro, tenemos para harto para discutir ahí, pero espero darles, haberlos ayudado en ese sentido. ¿Alguien más les gustaría discutir? Creo que Laura quería conversar conmigo ayer. Vicente, yo te envié un correo con el tema y preguntándote cuál era la opción más viable. Y pues ya nos dijiste cuál te gustó más. Ah, ya les dije ya. Sí, ya nos dijiste. Te enviamos un Ay, no me correo. acuerdo, soy tan eficiente que ni siquiera me acuerdo que les respondí. Sí, sí, es un Ah, tema relacionado con la optimización de inventario. con la optimización de inventario. ¿Y yo qué les dije? Que ese era el tema más factible, porque te habíamos dado dos opciones. Ah, ya, bueno, si les dije que estaba bien, debe estar bien. Y te Ok. confío. No sé, no me acuerdo, pero está bien. Sí, probablemente les di buen input. Ok, Listo.
No sé si alguien más, porque acá tengo un grupo que es Natalia, que me dice, podría ser, o sea, solo con los integrantes de mi grupo. Ok. Ah, entonces entiendo que no querés hacer una pregunta delante de todo. Ok. ¿Alguien más se siente? Porque, a ver, la próxima semana, ¿qué es lo que pasa? Que yo termino mis clases con ustedes ahora. Contractualmente hablando, yo termino ahora mi compromiso, pero no lo termino completamente porque todavía tenemos que revisar sus trabajos y qué sé yo. Pero a mí me gustaría tener por lo menos una o dos, por lo menos una reunión la próxima semana con equipo para ver cómo van los grupos. Y por ejemplo, podríamos juntarnos mi viernes, que sería su jueves, y para ver cómo va el avance. Y podría dar una hora y lo organizo a través de Silvia para que tengamos una reunión por Zoom y discutamos, bueno, cómo le está yendo, muchachos. ¿Pero a alguien más le gustaría preguntar algo? O si no, entonces nos moveríamos con Natalia. ¿Había posibilidad, Silvia, de que me des el poder como host y me quedo con el grupo de Natalia? Sí, sí, ya te lo doy. Y otra cosita, si por favor cuando estén inscritos todos los grupos, si me los puedes mandar cuando estén listos. Sí, sí, claro, yo te los envío hoy en la noche. Bueno, ha sido un placer, muchachos. Natalia y grupo, por favor, no se vayan, pero ha sido un placer. El curso siempre sería mucho mayor si pudiera estar allá en Colombia, porque siempre ha sido un placer ir a Colombia. Siempre he tenido las mejores experiencias en Colombia, he estado muchísimas veces y desafortunadamente no he podido ir. También he ido desde Nueva Zelanda ya varias veces. Pero nada, esperemos que en el futuro pueda dictar estas clases allá y disfrutar de la amabilidad de Colombia, la verdad. Pero bueno, y de la comida, que me encanta. Bueno, saludos a todos, muchachos. Que estén muy bien.